Bien, pues buenas noches, estimada audiencia. Hoy martes 18 de febrero del 2025 les doy la más cordial bienvenida, agradeciendo como siempre la confianza que depositan en nosotros cada semana. El tema de Gracias. hoy es validación de instrumentos de investigación científica. La validación de instrumentos de investigación científica es un proceso fundamental para garantizar que un cuestionario, una encuesta, una escala u otro instrumento de medición sea confiable y válido para obtener datos precisos, relevantes y reflejen los fenómenos que se pretende estudiar. Y esto a cargo del ponente, el doctor Eric Alberto Landeros. Déjenme primero les presento al maestro Eric, a ver si puedo compartir pantalla. A ver, el doctor Eric Alberto Landeros Olvera, enfermero por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista cardiovascular por la Universidad Autónoma de México, maestro y director en ciencias de enfermería por la Universidad Autónoma de Nuevo León, investigador de la Facultad de Enfermería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, secretario del Consejo de Investigación de la Facultad de Enfermería de la UAP y miembro del Padrón de Investigadores de la UAP. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores Nivel 2 desde el año 2013. Es evaluador para ingreso y permanencia de científicos solicitantes y proyectos de investigación del CECIT, antes CONACYT. Experiencia como enfermero clínico en el Instituto Nacional de Cancerología, del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y del Hospital General de Cuernavaca. Actualmente ejerce la docencia en los programas de la licenciatura y posgrado de la Facultad de Enfermería de la UAP, coordinador del proyecto doctorado en Ciencias de Enfermería de la UAP, ex coordinador de la maestría en Enfermería de la UAP, fue presidente del Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería en Puebla, ha participado como conferencista y expositor de trabajos de investigación en más de 1000 eventos académicos nacionales e internacionales. México, España, Chile, Estados Unidos, Colombia, El Salvador, Perú, Argentina, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Chile, Países Bajos, Italia e Inglaterra. Ha sido reconocido con 31 distinciones que destacan el cum laude en todos sus grados académicos, como el mérito de investigación en el 2004 por la Federación Mexicana de la Asociación de Facultades y Escuelas de Enfermería, la FEMAFE. Pues buenas noches, doctor Eric. Bienvenido aquí a la FEMEC. Buenas noches, querida Josefina, buenas noches, Cristian. Muchas gracias por esa presentación. En realidad no era necesario, pero eso ya está en mi ORCID y al final hay dos líneas muy importantes que siempre pido que no las dejen de mencionar, porque todo eso no había sido posible sin el esfuerzo de mis colegas, el carácter aguerrido de mis estudiantes y el amor de mi familia. Siempre lo comento porque el currículum no solamente es académico, sin nuestra familia, amigos, nuestros estudiantes y nuestros colegas no somos absolutamente nada. Pues un gusto estar aquí con ustedes y compartir este tema tan importante que parece muy sencillo, pero que es realmente necesario para poder realizar trabajos de investigación con calidad, que sean válidos, confiables, que podamos en realidad confiar en los resultados o por lo menos aproximarnos, porque tenemos una máxima: hay que dudar de todo en cuanto sea posible. Bien, maestro. Pues adelante, es suya la... Muchas gracias. Les voy a Sí. compartir pantalla. Por favor, díganme Adelante. Sí. si se ve de manera completa para poderla este, ir pasando. ¿Estamos Ahí ya se completos? ve, nada más de ampliar. Ya está completa. Listo, muchas gracias. Pues empezamos. Este trabajo lo he realizado junto con la maestra Ana Laura Morales Cruz, maestra en enfermería, y la licenciada en enfermería, que es estudiante de la maestría en enfermería, Marta Martínez Hernández, a quien les mando un fuerte abrazo, y quienes van a estar en esta presentación dentro de lo que es el público, y dentro de 8 días nos van a presentar un instrumento el proceso de un instrumento
para ver cómo fue esa validación hasta lograr la publicación del mismo. Pero en este momento yo les quiero compartir cómo es que nosotros podemos validar los instrumentos psicométricos en investigación de enfermería. Vean este cartoon, ¿no? Dice aquí, papi, ¿qué es una encuesta? Y dice papá, son preguntas que se hacen para saber cómo piensa la gente. Y el niño le pregunta, ¿y le preguntan a todo el mundo? Y el papá contesta, no, usualmente a un grupo de personas. Pero entonces, ¿cómo saben qué piensa todo el mundo? Y el papá le dice, pues es para dar una idea, ¿verdad? Es que nunca se sabe cómo piensa todo el mundo. Y el niño dice, en este país es el único donde se pregunta para no saber absolutamente nada. Y bueno, si esto lo trasladamos a enfermería, pues nosotros preguntamos y realmente no sabemos si esto es cierto, verdadero, demostrable. Tenemos una aproximación. Los instrumentos psicométricos, a diferencia de los instrumentos clínicos o las pruebas de laboratorio y gabinete, tienen un error susceptible. ¿Qué quiere decir el error susceptible? Cuando tú tomas una hemoglobina glucosilada, pues la sangre no te puede mentir. Te sale lo que es y se acabó. No hay error susceptible. Simplemente que hay una mayor sensibilidad o especificidad en esos instrumentos clínicos, pero en los instrumentos psicométricos existe la posibilidad de que la persona te esté mintiendo. Es el principio del doctor House. Todos mienten. ¿Por qué? Te va a contestar lo que tú quieres escuchar o te va a contestar lo que él quisiera contestar en realidad, pero no se está aproximando a lo que realmente representa su conducta o su forma de pensar o la percepción que ellos tienen. Por eso es importante identificar en los instrumentos, en las instrucciones, que no hay respuestas buenas o malas, que no se le va a juzgar, es completamente anónimo y que tiene que ser totalmente sincero para poder contestar las preguntas. Esto se conoce como el error tipo 3. Pero si entonces los instrumentos psicométricos están plagados de errores, ¿para qué aplicamos instrumentos psicométricos? Pues es una de las metodologías de la inversión cuantitativa, pero hay formas de covariar la variabilidad de lo que no se quiere medir y también hay formas de poder medir lo que el instrumento dice medir. Cuando un instrumento es replicado constantemente, entonces hablamos de un continuum en el que los resultados se empiezan a repetir en diferentes contextos. Ya lo decía Hempel, que cuando los trabajos de investigación se empiezan a replicar en diferentes zonas geográficas o en diferentes grupos, se empieza a ganar una generalización del conocimiento, aunque esto definitivamente no se va a lograr, porque lo que pasa en Estados Unidos no pasa en México, lo que pasa en España no pasa en México o en Argentina. Son diferentes contextos socioculturales y diferentes situaciones que debemos de considerar al momento de aplicar un instrumento. Entonces, esto pues lo tenemos que tomar en cuenta. Vamos a explicar de qué manera. Fíjense, en unos trabajos que hemos realizado, ya hemos hecho 3 cortes para identificar las características temáticas de las investigaciones de enfermería que se han publicado en revistas mexicanas. En el último corte identificamos que el 20% de las investigaciones publicadas por profesionales de enfermería no reportan confiabilidad o validez de los instrumentos psicométricos que están utilizando. Esto, primero, es un error del editor. Al momento de que está recibiendo el manuscrito, él tiene que decir que el instrumento no reporta validez, confiabilidad o una prueba previa para que se pueda utilizar este, en la, en la publicación o la investigación. Eso quiere decir que, pues, se tiene que corregir. Después se pasa a la revisión por pares académicos y muchos de los revisores, a veces por inexperiencia, porque no saben cómo validar instrumentos o porque no saben de estos detalles en investigación o porque simplemente hacen otros tipos de investigaciones donde no se validan los instrumentos, pues no hacen la anotación de esta situación. Pues a veces esto se nos pasa y pues tener el 20% de estas investigaciones sin instrumentos que probablemente no han sido validados, pues incurren en el error tipo 3, error susceptible, estadístico o psicométrico.
¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando los instrumentos no son válidos y confiables? Posiblemente son instrumentos anglosajones traducidos por los mismos investigadores. Y esto no ayuda en absoluto, porque el proceso de traducción, retrotraducción y validación es largo, es un diseño de proceso, vamos a ver en un momento. Si la validación, sin validación de esos instrumentos o aplicación previa al contexto mexicano, pues no se tiene un instrumento válido. Puede ser un instrumento en español, por supuesto, pero no se ha realizado en México. Les voy a comentar, por ejemplo, que yo en mi tesis doctoral apliqué un instrumento que se llama validez, se llama autoeficacia para el control de peso. Y es un instrumento que se hizo en la Universidad de Carabobo, en el programa de doctorado en Venezuela. Y estaba ideal para lo que yo estaba persiguiendo, pero el instrumento no había sido validado en México. Hice el proceso de validación y lo publiqué en la revista de Aquichan en Colombia, pero ahí se hace la diferenciación en algunos ítems. Por ejemplo, en un ítem original decía, cuando yo entro a una pizzería, pues prefiero un yogur que la pizza. Entonces, yo pensé, pues el ítem o la pregunta o la afirmación es clara, pero en México, ¿ustedes han entrado a alguna pizzería y han visto los yogures ahí? O alguna manzana o algo, como que no era congruente. Entonces, cambiamos el ítems y lo pusimos de la siguiente manera. Si yo entro a una tiendita, prefiero comprar una manzana que un gansito. ¿Me explico? Entonces, todo el mundo sabe lo que es un gansito. Sabemos que en estas tiendas que no pagan la luz, pues ya venden fruta. Y entonces esa situación, pues ya nos va a ayudar mucho a poder contextualizarlo al español. Los mismos investigadores construyen sus instrumentos para medir la variable de interés. Esto quiere decir que no han pasado por un proceso de validación y aún así se están publicando. Los instrumentos que son autoconstruidos no son válidos. Entonces, como les comentaba, son sesgos o errores tipo 3. Debo aclarar que no existe una metodología única para validar un instrumento. Existe la validación de contenido, la de constructo y la de criterio. En la de contenido tenemos, por ejemplo, el método Delphi, tenemos el índice de validez de contenido y la metodología Q. En constructo tenemos el análisis factorial exploratorio o confirmatorio con la metodología de Varimax. En el criterio tenemos las correlaciones, principalmente las de Pearson, y las correlaciones intraclase. Se pueden combinar, por supuesto. Depende de el objetivo del estudio y la etapa de validación que se desee cubrir. Yo les voy a comentar lo que trabajamos en el posgrado, en la maestría de enfermería de la Facultad de Enfermería de la UAP, en 8 pasos, y que lo trabajamos principalmente con la maestra Ana Morales y Marta Martínez. Estos son los 8 pasos, y me van a decir, oye, Eric, se ve muy chiquita la letra, ¿no? No se preocupen, les voy a explicar cada uno. Solamente quiero comentarles que hicimos un mapa, un cuadro sinóptico para que pudiéramos ver cuáles son las etapas. El diseño que les vamos a mostrar es de proceso y polietápico de 8 etapas y es de alcance longitudinal porque tiene varias mediciones para obtener varias versiones del instrumento hasta tener la versión final. Bueno, vamos a ver la etapa número 1. Esta es la traducción. Los ítems deben de ser traducidos por un traductor certificado. Asegurarse que esté libre de derechos de autor. Esto es importante porque de aquí va a salir la versión número 1. ¿Qué es lo que quiere decir? Existen instrumentos que son en inglés, en portugués, en italiano. Entonces, los ítems tienen que ser traducidos por alguien que sea con lengua originaria de ese país y que tenga o que sea su lengua madre, como dicen, ¿no? Porque esto nos va a ayudar precisamente a que tengamos una traducción certificada para que podemos tener en nuestro grupo de investigación un investigador que sea bilingüe, pero no está certificado, entonces tenemos que buscar la certificación. Tenemos que evitar las traducciones propias del Internet. Acuérdense que la inteligencia artificial es muy rápida, pero muy tonta. Y si tenemos inteligencia natural, ¿para qué queremos inteligencia artificial?
Ese es un comentario para mi amigo Ramiro para su próxima presentación que ya acaban de anunciar. Entonces, tenemos que evitar las traducciones del Google Traductor porque muchas veces la máquina no sabe exactamente lo que queremos decir. Y el contexto sociocultural es un poco distinto en cada una de las zonas geográficas, inclusive aquí en México es distinto. Entonces, tenemos que ver que el traductor pues sea, sea un certificado y que podamos tenerlo, ¿no? Pero, ¿qué me dicen, por ejemplo, de los instrumentos que queremos aplicar en lenguas originarias? En zapoteco, en náhuatl, en otomí. Entonces, este proceso también tiene que ser identificado. Por ejemplo, les voy a presentar aquí a nuestra estudiante de maestría, Marta Martínez, que está haciendo la validación de un instrumento para el uso del condón en náhuatl. Le voy a subir un poquito el volumen, les pido que suban el volumen para que la puedan escuchar. No se escucha, maestro. Se me hace que no encendió la parte en el volumen, en el audio. Lo tengo, no sé, cómo hacer eso, pues ni modo, pero me están escuchando, entonces deberían de escucharlo bien porque escuché yo muy bien el audio. Bueno, ojalá que los que nos están escuchando hayan tenido la oportunidad. Marta está contando quién es y que está haciendo la traducción del instrumento de autoeficacia para uso del condón en adolescentes mexicanos al náhuatl, porque va a ser una intervención educativa de enfermería en un pueblo originario en la Sierra de Puebla, en donde los adolescentes, como lengua originaria, tienen el náhuatl. Ella es trilingüe porque su lengua original es el náhuatl, aprendió a hablar español y sabe inglés. Entonces, son enfermeras que valen mucho la pena porque son las que van a hacer las intervenciones en los pueblos Como debe de ser. originarios. Así Un es. traductor perfecto. Entonces, es lo que estaba contando esta Marta y que pues le mando un fuerte saludo a Marta porque ya está próxima a irse la recolección final de los datos, su prueba final para hacer esta intervención. Ya hizo la prueba piloto, que es hasta la etapa número 5 que estamos comentando. Entonces, vean, vamos a continuar. Aquí les quiero comentar, no es necesario que lo lean, se los cuento. Me pidieron permiso unas estudiantes de Coahuila para utilizar, me pidieron autorización para modificar y utilizar un instrumento que se llama validación de la vocación de servicio al cuidado humano en estudiantes de enfermería. Si los instrumentos han sido publicados, ya son públicos. Los puedes usar y no necesariamente le tienes que pedir permiso al autor, porque los derechos de autor inclusive ya no son tuyos, son de la revista que lo publicó. Vean, aquí le contesté a estos estudiantes de manera muy cordial y les dije lo siguiente, quiero comunicarles que el instrumento es público y no es necesario solicitar permiso, a menos que agreguen o eliminen ítems. En cualquiera de los casos lo pueden realizar. Solo solicitamos que citen a los autores originales del instrumento independientemente de la versión que obtengan en la que ustedes serán autores. Cualquier duda, estoy para servirles. Bueno, ¿qué es lo que les quiero decir? Si vas a utilizar el instrumento tal cual, no necesitas autorización, pero si vas a modificar ítems y si vas a agregar o quitar ítems, pues ya es otro instrumento prácticamente, pero tienes que darle el crédito a los autores originales y cuando mandes a publicar esta versión, tienes que mencionar que es la versión del autor original para que no haya conflicto de intereses. ¿Me explico? Bueno, el paso número 2, acuérdense que este es un proceso, es un proceso de polietápico y este es la adaptación semántica. Después de que se hace la traducción, pues tenemos que identificar, eh, si es un cuestionario, pues son preguntas y tienen que tener los signos de interrogación. Si es un instrumento, tal vez tenga solamente ítems que son afirmaciones. La adaptación semántica se tiene que hacer con respecto a la traducción para obtener esta segunda versión. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues tomar decisiones sobre el sentido de cada ítem, porque aún así, que el traductor haga su trabajo,
posiblemente no vamos a tener eh, el sentido original que nosotros queremos expresar con ese instrumento. Asimismo, tenemos que asegurarnos que los cambios en la sintaxis no pierdan el sentido de la oración, porque no es lo mismo, hago ejercicio todos los días que no hago ejercicio todos los días. Eso cambia el sentido de la oración. Acuérdense que los instrumentos son con una escala tipo Likert, que posiblemente va de 1 a 5, de 0 a 4, y va entre, que puede ser, por ejemplo, 0, totalmente desacuerdo, y 4 es totalmente de acuerdo. Pero el poner la palabra no, pues esto cambia totalmente el sentido de la oración. A veces se hace a propósito. Cuando se hace el análisis, se tienen que revertir o convertir las escalas para tener este, eh, eh, pues el sentido de la oración y saber que entre más puntaje, mayor, no sé, capacidades de autocuidado, resiliencia, no sé, lo que esté midiendo el instrumento, ¿no? Entonces, tenemos que vincular el ítem con el formato de respuesta tipo Likert. Yo siempre le digo a los estudiantes cuando están realizando trabajos de investigación, ¿ya tienen su instrumento? Y me dice, bueno, pues es que apenas estamos viendo qué vamos a medir. Bueno, cuando sepan qué es lo que van a medir, identifiquen inmediatamente si tienen instrumentos. Porque en la maestría, por ejemplo, tenemos todo un año, están haciendo un trabajo súper lindo sobre un concepto que no tiene instrumento. Entonces, en el segundo año tienen que cambiar el trabajo, el protocolo. ¿Cuál es el trabajo de investigación que tienen que hacer o la tesis? Pues crear o validar un instrumento. Eso es lo que tienen que hacer, porque no pueden inventarlo. Entonces, a los estudiantes de pregrado, tenemos ahí un folleto de una estudiante de maestría que realizó para el gobierno de Puebla, en donde es un compendio de todos los instrumentos que se han validado en México, bueno, muchos de ellos, no la mayoría, por supuesto, pero que el estudiante puede seleccionar y sobre ese concepto puede hacer sus trabajos para medir el concepto que desea. Paso número 3, tenemos que pasar por una validación de jueces. Esta es una validez facial, también se está en los libros. Y esta es una invitación a expertos para que puedan evaluar el instrumento. Y esta validación tiene una fase cuantitativa y cualitativa. Aquí obtenemos la versión número 3. Pues, ¿qué se tiene que tener? Pues un número de expertos considerando el efecto de atrición. Hemos tenido la experiencia de que al menos el 50% de los jueces no contestan o nos mandan sus observaciones después de que ya validamos el instrumento. Entonces, para ser más eficientes en ese sentido, tenemos que tener al menos 10 jueces. Ahorita van a ver por qué. Entonces, para amortiguar el efecto de atrición o pérdida de jueces o de sujetos de estudio, esa es atrición, pérdida de, pues tenemos que hacer la invitación al menos a 15 jueces, considerando que la literatura nos dice que en 5 de ellos no nos van a contestar. Entonces, así se hace esto del efecto de atrición. Los jueces tienen que cumplir con ciertas características. Si vas a validar un instrumento en el quirófano, pues tienes que tener enfermeras que tengan posgrado, que tengan la especialidad en el quirófano, que se dediquen a la investigación, que tengan doctorado, o tal vez que tengan 10 años de experiencia en el quirófano, o 5 años de experiencia en cirugía bariátrica, si el instrumento es muy específico. También estos criterios tienen que ver no solamente con la escolaridad, sino con los años de experiencia del tipo de hospital en donde quiera que estén ya sea de un segundo o tercer nivel de atención. Los investigadores van a determinar cuáles son los criterios para poder cumplir con las características que se necesitan en esta validación de jueces y eso unifica los criterios. Hay veces que queremos validar y como criterio de validación, pues que queremos enfermeras y enfermeros con posgrado que hayan publicado la validación de un instrumento previamente. Pues eso ya es muy específico, ¿no? Es difícil de encontrar, pero sí hay y nos sobran. Pero eso lo deciden los jueces. Tenemos que hacerlo por medio de una invitación oficial. Necesitan que su
lugar de adscripción, ya sea hospital, centro de salud, la misma universidad, les haga las cartas oficiales para los instrumentos para que ellos se la tomen en serio y que sean muy serios al momento de hacer la validación, que se comprometan. La evaluación se hace por una etapa tipo Likert, una escala tipo Likert, para observar el grado de relación del ítem con el concepto que se desea medir. Tengo que hacer la aclaración que esto no es la escala tipo Likert del instrumento, es una escala tipo Likert que los jueces utilizan para identificar si el ítem está o no relacionado con el concepto que se dice medir. Por lo tanto, la invitación, si es que aceptan, ustedes tienen que colocar cómo se define el concepto y cuáles son sus dimensiones para que esto pueda ser validado por el propio investigador o juez. ¿Qué es lo que medimos en la fase cuantitativa? El índice de validez por ítem, el criterio de validez y el índice de validez de contenido que les voy a explicar a continuación. Bueno, en la fase cuantitativa, los datos obtenidos se someten al siguiente análisis estadístico. Por ejemplo, el índice de validez por ítem es la sumatoria de los reactivos totales menores de 3 puntos entre el total de jueces. El criterio de validez es el índice de validez de contenido, el índice de validez por ítem, que es el anterior, por el total o entre el total de ítems. Y tenemos también, pues ya la sumatoria de reactivos mayores o iguales a 3 puntos sobre el total de ítems. Aquí conseguimos lo que es el índice de validez de contenido. Y al momento de decirles esto, se van a quedar como el compañero que está ahí con sus sumatorias y como que dice, a ver, doctor Landeros, no entendí absolutamente nada. ¿Qué me quiere decir con esto? La interpretación se realiza de acuerdo a los siguientes criterios. Si más de 3 jueces otorgan una puntuación de 0, el ítem se elimina. Si más o igual a 3 jueces otorgan una puntuación de 3, el ítem se va a modificar. Si los ítems obtienen un puntaje mayor a 3, pues los ítems son aceptados. Si los ítems obtenidos tienen un puntaje menor de 3 puntos, no son aceptables. Y pues seguimos en más diapositiva y seguimos con la cara de que no entiendo absolutamente nada. Vean ustedes, en la parte superior derecha está la interpretación de la escala tipo Likert que yo le doy al juez. Va de 0 a 4. Cuando tenemos de 0 a 4, 0 es definitivamente no está relacionado. 1, el ítem está relacionado con el concepto. 2, no seguro de su relación, los reactivos requieren más revisión. 3, relacionado, pero es necesario realizar pequeñas modificaciones. Y 4, extremadamente relacionado, sin alteración. ¿Cómo es que lo califican? Por ejemplo, aquí tenemos la tabla 1, es el ejemplo de un formato de jueces en un instrumento que mide la vocación de servicio al cuidado humano. Esto es de un instrumento que ya se publicó en la revista Index de España y es un instrumento que mide, en palabras más coloquiales, ¿tienes vocación o no para ser enfermero o enfermera? ¿De acuerdo? Entonces, el ítem número 7 dice, promuevo la salud con mis familiares o amigos. Ustedes que son colegas, nosotros que somos colegas, ¿creen que este ítem está en 0? Definitivamente no está relacionado con la vocación para ser enfermero o enfermera, o está en el 4 extremadamente relacionado y no le modificaría nada. Ustedes ya están haciendo validaciones, ¿se dan cuenta? Entonces, tenemos aquí ejemplos. Aquí tenemos ítem 1 y 2, así como el 7. Aquí están los ítems. Y aquí están los números de jueces. No sé si se alcanza a ver la flechita que tengo acá. Sí, maestro. Perfecto. Bueno, tenemos aquí el número de jueces. ¿Cuántos jueces que dijimos que teníamos? 10. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Y aquí están los ítems. Este instrumento, si más no recuerdo, tiene 30, no, 24 ítems. Entonces, aquí se pone el número de ítems. 1, 2, hasta llegar a 24. Tenemos aquí solamente los dos primeros. El juez número 1 en el ítem 1 lo calificó con 3. El juez número 2 con 3. Y así se van haciendo las columnas. Al final, las líneas se van a identificar. Recordemos que existen ítems que no son aceptables e ítems que son aceptables. En la primera fila, todos los jueces dijeron que ese ítem es aceptable. No se modifica nada y se acepta. Pero en el ítem 2 existen dos jueces que
lo calificaron con, no, tres jueces que lo calificaron con el número 2. Y aquí se colocan. Son 3 jueces que no lo aceptan y 7 jueces que sí lo aceptan, de acuerdo a lo que les estaba comentando. Esto de manera horizontal y vertical se empieza a sumar. Es una tablita, no necesita meterse un software estadístico, se puede meter al Excel si quieren, pero esto se puede hacer hasta mano y perfectamente lo hacemos porque no cuesta trabajo. Son 10 columnas que se tienen que hacer sobre 24, 30 ítems que fueron los que contestaron los jueces. Entonces, pues después de esto tenemos que hacer una corrección de estilo. Ya que sacamos todo el análisis de cuantitativo, pues los ítems deberán ser revisados por un experto lingüista. Pero denme chance, antes de pasar a lo siguiente. Hay una validación cualitativa, aparte de que los jueces están realizando esto, ellos, como son los expertos, nosotros no somos los expertos en el concepto, ellos son los expertos, nos pueden hacer sugerencia al tipo de pregunta que se está haciendo, a la especificidad del ítem, tal vez alguna pregunta, algún concepto, alguna situación que está errónea o que ya no se utiliza o que no es real, porque ellos son los que están en la práctica, ¿no? Bueno, la corrección de estilo, tiene un experto en lingüística, lo tiene que revisar, ¿no? Se realiza mejoras a la corrección de estilos para obtener la versión número 4. Y una vez que se tiene, tenemos que hacer un consenso para discutir la pertinencia de los cambios con base a la literatura. ¿Qué es esto? Recuerden, no es el que está haciendo la traducción, ese es el experto certificado. Ese es un experto lingüista. Hace poco, con nuestra estudiante Mari Mejía Cárdenas, que está validando un instrumento para validar el déficit de autocuidado en personas que están hemodializando, nosotros ya teníamos un instrumento bien bonito y estábamos súper orgullosos, ya había pasado por todo este proceso, y cuando metimos a la corrección lingüista, nos dimos la sorpresa que muchos de los ítems lo modificó, bueno, sugirió modificaciones y aprendimos muchísimo del idioma español, porque es importante la coherencia que se tenga que tener, pero el lingüista solamente sugiere y quien decide si aplica o no, pues es el grupo de investigación. Por eso se tiene que hacer el consenso. Es como cuando nosotros revisamos las tesis que son ajenas. Las revisamos, hacemos sugerencias, porque solamente el director, junto con su tutorado, van a decidir la pertinencia o no de hacer las modificaciones que hemos sugerido. Lo mismo sucede acá. Muy bien. Después de la etapa número 5, ya que tenemos esta cuarta versión, se tiene que hacer un pilotaje, por lo menos a 30 sujetos con las características determinadas. El objetivo de una prueba piloto es conocer la factibilidad del mismo, el tiempo de la respuesta de la muestra y la claridad de la redacción de los ítems. En la prueba piloto te puedes equivocar, puedes ver si el ítem no es claro, si está mal construido, si no se entiende. A lo mejor muchos no entienden un ítem, entonces tenemos que poner énfasis en ello. ¿Cuánto te tardas? ¿En qué condiciones lo colocas? Si es clara, si son claras las instrucciones, si contestan un ítem, si no dejan de contestar, si dejan de contestar un ítem o contestan doble, etcétera, ¿no? Tenemos que determinar los criterios de la selección de la muestra como si fuera nuestra recolección final o nuestra prueba final de nuestro trabajo de investigación. Tenemos que determinar una confiabilidad previa y la distribución de los datos. Recuerdan que tenemos que identificar si la distribución de los datos es normal. Si la selección de los sujetos es estricta, la distribución de los datos automáticamente se espera que sea normal. Cuando los estudiantes o los colegas no le echan muchas ganas a los criterios de selección, pues tienen distribuciones que no tienen normalidad. Y esto pues demerita la calidad de la investigación y se tiene que utilizar otro tipo de estadísticos pues para estar parchando los errores que cometimos al no seleccionar correctamente a los sujetos de estudio. Los sujetos de estudio pueden realizar observaciones para mejorar la comprensión del ítem. Que te digan, oiga, doctor, oiga, profesor, oiga, señorita enfermera, este ítem no se entiende. Oiga, aquí no se usa eso. Entonces, eso también nos está acercando con lo que la población está viviendo. Entonces, si se dan cuenta,
Ya construimos o hicimos la traducción con el experto certificado. Ya hicimos la validación por jueces. Ya fue por la validación del lingüista. Y nosotros decidimos que sí y que no procede. Y los mismos participantes en una prueba piloto nos pueden decir, no, pues sabes qué, todo esto está súper mal. Aquí en mi pueblo esto no funciona. ¿Me explico? Entonces es muy importante. Les voy a comentar, alguna vez tuve la oportunidad de ir a la Universidad del Quindío, allá en Colombia. Me invitaron a dar unas clases en el programa de maestría que tienen y hablé sobre precisamente la validación de los instrumentos. Y estábamos validando el instrumento que precisamente estaba validando esta Marta en náhuatl, y había un ítem. Para empezar, les quiero comentar. Este instrumento específico para el uso del condón en adolescentes. No encuentran ningún otro instrumento. La mayoría son adultocéntricos, es decir, creen que los adolescentes piensan como adultos, y no es así. Entonces, la escala tipo Likert es análoga visual con caritas. Imagínense, entonces, uno de los ítems, les dije a los compañeros de Colombia, dice lo siguiente: aunque esté cachondo, si no tengo condón, no voy a tener relaciones. Entonces, ustedes van a pensar en este momento, y si me están escuchando, pues a lo mejor les robé una sonrisa o una, ay, ¿en serio preguntaste eso? Pues sí, pero allá en Colombia nadie entendió, nadie, y el instrumento está en español. Y entonces les dije, bueno, ahí les va en el idioma colombiano. Aunque esté arrecho, si no tengo condón, no tengo relaciones sexuales. Y todo el auditorio se empezó a reír porque entendieron perfectamente. Allá la palabra cachondo no existe. En México, pues, es muy popular. Allá la palabra es arrecho. Y aunque son palabras que tú dices como adulto, pues no lo puedo decir. Allá en Colombia, arrecho es como que medio vulgarzón, pero entre los adolescentes, pues es muy común, y así hablan los chavos. Entonces, se tiene que validar el instrumento al contexto sociocultural. Por eso es tan importante todo esto. Bueno, les recomiendo leer este artículo que publicamos hace algún tiempo con algunos estudiantes en la revista de Enfermería Neurológica. Se llama Características de la prueba piloto. Es una revisión de artículos publicados en enfermería. Ahí explicamos para qué sirve, cuáles son las funciones, cómo se realiza, y etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante para que se puedan también reportar los estudios de la prueba piloto al momento de mandar a publicar sus trabajos. Paso número 6, propiedades psicométricas. Se establecen las propiedades psicométricas. Esto pues nos va a servir precisamente para establecer las dimensiones del instrumento, especificar el número de ítems por sección y colocar los puntos de corte, cuál es el valor máximo, el valor mínimo, qué formato de Likert es. Esto también ya lo publicamos. Les recomiendo la construcción y validación de la escala de autoeficacia para el uso del condón en adolescentes mexicanos. Ahorita, Marta Martínez está haciendo la validación de este mismo instrumento, pero en náhuatl, porque tenemos que ir a los que son más vulnerados. Entonces, este instrumento, por ejemplo, tiene 17 ítems, tiene 0 dimensiones. Pero cuando digo ítems, ¿a qué me refiero? 7 afirmaciones. Muchos de los instrumentos tienen dimensiones. Por ejemplo, el PEPS 1 y el PEPS 2 de Nola Pender, que miden estilos de vida, creo que tienen 28 ítems o algo así, pero tienen varias dimensiones. Un grupo de ítems mide el apego al tratamiento, otro mide la actividad física, otro grupo de ítems está midiendo la alimentación saludable, otro grupo de ítems está midiendo la dimensión de la espiritualidad, y otro grupo de ítems está midiendo el control del estrés. ¿Se dan cuenta? Es un instrumento de 30 y tantos ítems que tiene o está midiendo 5 dimensiones. En este caso tenemos 17 ítems, pero no tenemos dimensiones, 0 dimensiones. Pero los instrumentos por lo general tienen dimensiones, subestructuras, subdimensiones, constructos, etcétera, ¿no? Como guste llamarle el autor. La escala tipo Likert
Del instrumento ya dejamos la escala tipo Likert para la evaluación por jueces. Tiene que ser en escala que tenga esta variabilidad porque al sumarse se puede obtener una variable de razón. Los compañeros pueden decir, es que necesitamos una escala de razón para hacer inferencias estadísticas. Sí, pero la escala es tipo Likert y esa es una escala ordinal. Tiene un orden o secuencia, uno, 2, 3, 4, 5, que es de nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. Entonces, al final, pues se suma lo que el adolescente contestó en cada uno de los ítems y al final se tiene que se van a sumar todo lo que los adolescentes o el grupo de adolescentes que tuviste en tu prueba piloto, por ejemplo, que sean 30, eh, pues finalmente se van a tener los puntajes en una escala de razón, que siempre es positiva, parte de cero y se va hasta donde necesite, ¿no? Se transforman. A veces muchos de los instrumentos, estas escalas, se tienen que transformar a escalas de 0 a 100 para que esté en el sistema métrico decimal y para que nosotros no nos haga más problema, porque hay ítems que tienen valor mínimo 25 porque son 25 ítems y el valor de la escala tipo Likert es 1, pues si todos contestan en 1, pues sería número 1. Y se va si es una escala tipo de Likert de 5, pues entonces hay que multiplicar 5 por 25 ítems. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tienes un valor máximo y mínimo que al final puedes transformar a un valor de 0 a 100 con una fórmula que es muy sencilla y tienes una variable de razón. Los puntajes, por ejemplo, de ítems que no tiene transformación van de 17 a 85 puntos. ¿Cómo es eso? Si todos los adolescentes contestan en uno, pues si son 17 ítems, pues el valor mínimo es 17. Si todos contestaban en 5, pues tienen que ser 17 ítems por 5, te da 85. Entonces, no tenemos puntos de corte, pero sabemos que a mayor puntaje, mayor autoeficacia para el uso correcto del condón. Y entonces, en este momento, nosotros hacemos los puntos de corte y tenemos que hacer las transformaciones de 0 a 100 puntos. Es decir, que 17 va a valer 0 y 85 va a valer 100. Con una formulita para que se llaman transformaciones a índices de 0 a 100. Y nosotros determinamos los puntos de corte. ¿Por qué? Porque nosotros somos los autores. Entonces hacemos puntos de corte cada 33 puntos. Son percentiles de 33, entonces de 0 a 33 nosotros determinamos que es una autoeficacia baja. De 34 a 66, autoeficacia media. De 67 a 100, autoeficacia alta. Pero puedes decir, ¿sabes qué? Es que hay mucha variabilidad. Entonces, si hay mucha variedad, hagamos los puntos de cortes en percentil 25. Sería, por ejemplo, de 0 a 25, autoeficacia baja o muy baja, vamos a ponerle, autoeficacia muy baja. De 26 a 50 podría ser autoeficacia baja. De 51 a 75, autoeficacia media. De 76 en adelante, la autoeficacia es alta. Y ahí tenemos por percentil 25. Al final tenemos que hacer determinar una confiabilidad del instrumento. Recuerden que punto 75 y punto 85 sería lo ideal. Alfas muy bajas, quiere decir que el instrumento no está midiendo correctamente el instrumento que dice medir, y alfas muy bajas, quiere decir que muchos de los ítems están midiendo exactamente lo mismo y existe cierto grado de colinalidad. ¿Qué significa? Pues que muchos de los ítems están midiendo, con otras palabras, la misma situación. Por ejemplo, si un ítem te dice, me encantan los animales, sí, está perfecto. Otro ítem te dice, me gustan mucho los gatos. Pues sí, eso se llama colinalidad. Estás midiendo, en otras palabras, casi lo mismo. Entonces hay que evitar eso. Muchos colegas, muchos estudiantes se ponen muy felices cuando tienen alfa de Cronbach de punto 96. Y yo me pongo muy triste porque digo, hay un grado de colinalidad muy alto que tenemos que solucionar. Bueno, esta es la referencia de este instrumento. La, la etapa número 7 de 8 que vamos a contar el día de hoy. Esta es una prueba final. Recuerden que está la prueba piloto y la prueba final. Aquí sí tenemos pruebas finales.
tenemos que probar la quinta versión con una muestra significativa, es decir, tener una muestra más grande. Se calcula que para poder obtener un análisis factorial exploratorio, se tiene que tener de 10 a 15 sujetos de estudio por ítem. Y para tener un análisis factorial confirmatorio, se tiene que tener de 20 a 30 sujetos por estudio. Entonces, haga la cuenta. Si su instrumento tiene 30 ítems, pues mínimo tenemos que tener 300 sujetos de estudio que lo contesten. Pero si queremos un análisis confirmatorio, tenemos que tener 600 sujetos de estudio que lo contesten. Entonces, de esto depende mucho la veracidad del estadístico. Todo esto que les pongo acá del lado izquierdo para el análisis factorial son más que nada supuestos teóricos o estadísticos con los cuales tenemos que considerar para poder realizar el análisis factorial. ¿Qué es lo que nos da? Principalmente un gráfico de sedimentación para saber cuál es el porcentaje de la varianza explicada. Todos estos son que tienen que tener normalidad en los datos, homoscedasticidad o varianzas iguales. Todo eso son estadísticos multivariados muy específicos, pero que se pueden estudiar. Ya los tutoriales lo tienen, se puede conseguir muy bien. Me parece que sí lo tenemos en nuestro canal de YouTube, tenemos el análisis factorial. Entonces, les recomiendo que vean al aspirante youtubero. Nada más le ponen una manita para arriba, por favor, porque pues, nadie comparte los trabajos que estamos publicando en YouTube, en los videos, que son todos los de estadística e investigación. Bueno, con este análisis factorial, nosotros tenemos la versión 6. Pero, ¿qué es el análisis factorial para poder ser claros con ello? Miren, tenemos que los ítems se pueden agrupar o no en las dimensiones. Nosotros a priori podemos agrupar el número de ítems en una dimensión específica, pero al momento de rotar, el estadístico está rotando los ítems, posiblemente por la tendencia y la correlación que el estadístico identificó, es posible que un ítem que tú colocaste en la dimensión 1 se pueda ubicar en la dimensión 2 y alguno de la dimensión 2 se puede ubicar en la dimensión 3. Entonces, eso nos va a dar mucho más certeza de poder reubicar los ítems de acuerdo a lo que se está midiendo, porque eso nos va a dar una mejor consistencia interna para obtener la versión número 6 de nuestro instrumento. Y finalmente, y esto es lo que a veces no podemos lograr, se tiene que probar la sensibilidad del instrumento, porque una cosa es de que te salga todo lo anterior excelente, pero si pruebas el instrumento a través de una intervención educativa, pues finalmente, si no te sale, si no hay cambios en los puntajes del instrumento, quiere decir que el instrumento no es sensible al concepto que dice medir. Miren, esto no es fácil. Esto no es difícil, perdón. Se hace un modelo estadístico que se llama test, retest o prueba, preprueba, postprueba para obtener la versión final. Vamos a ubicarnos en la primera columna. Vayan siguiendo, por favor, la flechita para que no se me pierdan y no se distraigan con lo demás. Aquí hay una preprueba. Se trata de estar contrastando dos grupos que son equivalentes. Un grupo va a ser el experimental, como ustedes pueden ver aquí, y otro grupo va a ser el control. Se va a aplicar el instrumento. Al momento de hacer una comparación con una TD Student para muestras independientes, en otras palabras, se comparan los promedios aritméticos, lo que resultó del instrumento del grupo control contra el grupo experimental, y desde el punto de vista estadístico, no tiene que haber diferencia, tienen que ser equivalentes. Obviamente, si tienen más características y tienen los mismos criterios de selección, pues no tiene que haber mucha variabilidad. Un grupo puede tener más puntaje que el otro, pues es lógico, no todos piensan igual, pero desde el punto de vista estadístico tiene que tener una P, aquí la vemos, una P mayor de 0.05, quiere decir que los grupos son equivalentes. Entonces nosotros vamos a empezar la dosis de intervención o la dosis de intervención educativa. Vamos a hacer el cuidado de enfermería para que sea para la investigación que tú deseas realizar. Durante la prueba se puede hacer una medición
al intermedio, supongamos que dura 10 semanas de estudio, se hace a la semana 0, a la semana 5 y a la semana 10 las pruebas. Y se vuelve a hacer lo mismo. Aquí comparamos al grupo experimental y control y la TED-Student, pues para muestras no relacionadas y porque son diferentes grupos, diferentes sujetos de estudio, podemos suponer que es igual o menor a 0.05. Es decir, oye, Eric, ¿cómo es esto? Pues porque, ¿de qué depende el cambio? La hipótesis versa sobre que el grupo experimental que tiene la dosis de intervención que tú calculaste con base en la evidencia publicada va a tener cambios en los puntajes del instrumento que tú le aplicaste. Mientras que el grupo control, que tiene una dosis de intervención diferente o una dosis menor, no va a tener cambios o los cambios no van a ser significativos. Es decir, imagínense que es una dosis de ejercicio gradual y progresivo durante 10 semanas y al grupo experimental viene 5 días a la semana a hacer zumba o aeróbics o a bailar bachata 5 veces a la semana. Mientras el grupo control viene solamente los sábados, una vez a la semana. ¿Se dan cuenta? Nosotros creemos que con una dosis de 5 veces a la semana, una frecuencia cardíaca de reserva que ahí calculamos y todo el rollo de la literatura, pues con eso vamos a tener diferencia significativa. El grupo control que nada más viene los sábados no va a tener diferencia. Al final, aquí tenemos en la postprueba, una vez que ya terminaron las 10 sesiones de intervención, el grupo experimental se compara con el grupo control otra vez con otra test student para muestras no relacionadas y la P es menor de 0.05. Quiere decir que esto es estadísticamente significativo. Es decir, los grupos son diferentes. Si se dan cuenta, al principio la P era mayor de 0.05. Después de las 10 semanas, la P es menor de 0.05. Entonces, eso se llama éxito en tu diseño experimental. Si nosotros hacemos las tres mediciones en los grupos o intragrupos, es decir, estamos comparando los mismos sujetos de estudio antes, durante y después, eso ya no se hace con AT Student, son 3 mediciones o pueden ser más, se hace con ANOVA de mediciones repetidas. Aquí lo que nosotros esperamos es de que haya significancia estadística, es decir, que el grupo experimental al inicio sea diferente los puntajes al grupo experimental, al mismo grupo experimental, al final la P es menor de 0.05. Pero en el grupo control no esperamos que haya diferencia significativa. El grupo control va a ser diferente comparando el inicio que al final. Vean ustedes en la nova de emisiones repetidas es una P menor de 0.05. ¿Se dan cuenta? Si me fueron siguiendo y no se me adelantaron a leer, entendieron seguramente, espero yo, que hayan entendido. Entonces mi intervención va a ser exitosa. Si yo les midiera esto y fuera significativo, quiere decir que lo hice bien. Si no, bueno, esto también ya lo tengo en algún artículo, algún video en el canal de YouTube. Bueno, consideraciones finales. No existen instrumentos, y si no existen los instrumentos para medir la variable que se desea medir, la opción es crearlo. Y eso es un trabajo de investigación arduo, riguroso, con todas estas temáticas. Tenemos que realizar un análisis del concepto o connotación teórica del concepto que se quiere medir. Es decir, si no se tiene un instrumento que mida lo que deseamos medir, tenemos que hacer un análisis de concepto. Tenemos tradicionalmente dos formas, ya sea por la metodología de Rogers o la metodología de Walker-Avant. Cualquiera de las dos es confiable para poder definir el concepto y a partir de la definición se va a ver cuáles son sus constructos y a partir de los constructos se va a identificar cuáles son las dimensiones en donde podemos crear ítems que miden esa definición, que su conjunto construyen el concepto. ¿Sí me expliqué? Entonces, eso no es tan fácil. No se puede inventar el instrumento pues, yo quiero medir resiliencia, por ejemplo. Resiliencia no tiene una connotación teórica, se tiene que hacer una definición, un análisis del concepto y después medir la resiliencia, tal vez específica para alguna situación. Y entonces los ítems tienen que ser muy, muy bien dirigidos. Los puntos de corte se recomienda que sean cuartiles de cuartil 25, 50, 75 y 100. Nosotros en el ejemplo lo hicimos cada 33 puntos, pero se recomienda que sean cuartiles. Es más fácil la interpretación. Cuando me dicen, oye, pero nuestro instrumento es dicotómico, no tiene escala tipo Likert.
En mi experiencia, no recomiendo los instrumentos dicotómicos, porque solamente puedes sacar frecuencias y porcentajes. No existe un punto de corte que sea confiable en realidad, porque la respuesta es sí o no. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Pero no hay una variabilidad que te pueda dar un mayor análisis estadístico. Pero si tu instrumento es muy importante y el objetivo del estudio te sugiere que utilices este instrumento que es dicotómico, pues hay una versión de Curder-Richardson, dos versiones, el KR20 y el KR21, para poder identificar la confiabilidad de instrumentos dicotómicos, que en mi experiencia no los utilizamos. Si el instrumento tiene una versión previa, se recomienda justificar los cambios o actualizaciones. Eso es importante. Se tiene que hacer una revisión de la literatura, no es tan fácil. Se tiene que hacer una revisión de la teoría, del concepto, para poder actualizarlos. Y tenemos que evitar utilizar instrumentos sin validación en investigaciones o tesis de grado. Ojo con esto, las tesis de grado están en los repositorios. Si no están publicadas, simplemente no tienen la validez que nosotros desearíamos porque no han pasado por un proceso de evaluación por pares. Las tesis de grado, nosotros ni siquiera las utilizamos para hacer citas o para colocarlas como estudios relacionados. No nos funcionan. Los estudiantes ya saben que las tesis de grado que no son publicadas o que no están publicadas, ni las vemos, porque demeritan el trabajo a pesar de que ha sido largo y riguroso, posiblemente es una excelente tesis y nos puede servir mucho para darnos idea de lo que queremos investigar, pero para colocarlo como un estudio relacionado, pues no está publicada y eso, pues la publicación ustedes saben que es larga y rigurosa. Mi tesis doctoral, les puedo decir, está publicada enterita en el repositorio de la Universidad de Nuevo León, que por cierto eso no me gusta para nada, pero se publicó después de 2 años. Y no porque me haya dado flojera, sino que tardó 2 años en ir y venir, en que los editores me dijeron, no se aceptó, pero si cambia esto, lo puede someter otra vez a publicación, a revisión. Y después lo hice los cambios y no se aceptó, pero si usted hace las revisiones, lo podemos hacer. En todo eso, fueron cerca de 1,000 observaciones a mi tesis de grado doctorado que ya gente experta en la temática había revisado y que fueron 2 años hasta que se publicó en la revista, en una revista de alto impacto, ¿no? Entonces, eso, tenemos nosotros la máxima que dice que la perseverancia es el apellido del investigador. Nosotros somos sumamente perseverantes. Bueno, ¿qué concluimos? La metodología para validar y adaptar instrumentos psicométricos depende de el tipo de instrumento, los objetivos del estudio, la temática que se desea abordar, los recursos con los que se cuenta, la claridad del concepto y sus constructos. Si el instrumento está en otro idioma, hay que traducirlo y adaptarlo. Si no existe, entonces hay que inventarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para finalizar, la investigación que no sirve a la sociedad no tiene razón de ser. Esto es importante. Los instrumentos que estamos eh, publicando en las diferentes revistas de Iberoamérica es para que otros colegas los retomen y hagan investigación y puedan servir a la sociedad con sus intervenciones. Bueno, pues miren, solamente este es el efecto preliminar de una intervención de teleenfermería sobre el uso del condón en adolescentes. Aquí están los ítems que estábamos colocando y aquí están la escala tipo Likert, ¿no? Guardaría mis condones en un lugar fresco y libre de humedad. El adolescente que no sabe ni de qué estamos hablando pone una carita de que ¿qué me está diciendo? ¿Cómo dice que dijo? Pero el que ya tiene relaciones sexuales o que ya tuvo la intervención educativa de sexualidad por parte de una enfermera, pues va a colocar su carita feliz, como diciendo, por supuesto, yo ya sé dónde guardarlos y etcétera, ¿no? Y así se van todos los ítems. Eh, Todo esto que les acabo de explicar ya está publicado. El trabajo se llama Validación y Adaptación de Instrumentos Psicométricos para el Avance de la Investigación en Enfermería. Tómenle una captura de pantalla. Ahí está la maestra Ana Laura Morales, la maestra Erika Lozada Pérez Mitres, Rosa María Galicia Aguilar y la maestra Guadalupe Antonio González, que somos los autores de esta propuesta
al principio les dije que no hay varias formas, pero es una propuesta que a nosotros nos ha funcionado y les ha agradado a los editores y a los revisores cuando mandamos a publicarlo. Dentro de 8 días, y les voy a hacer la invitación, me voy a adelantar a nuestros anfitriones, que vamos a explicar estos pasos en un instrumento que se inventó para poder hacer una valoración perioperatoria con base a la teoría de Oren, para que ustedes puedan ver estos 8 pasos y cómo que es que un instrumento nos puede servir para poder hacer una valoración antes, durante y después de una intervención quirúrgica por las enfermeras de esos servicios. Pues estas son nuestras referencias. Muchísimas gracias a la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica, a nuestros anfitriones, particularmente a Lupita Agrícola, que siempre ha sido muy amable con nosotros. Y pues esto es parte de lo que queríamos comentar con ustedes. Síganos en Facebook, en el canal de YouTube y en el grupo que tenemos. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir para saber si hay alguna pregunta. Bueno, en lo que nos dan audio para las preguntas, miren, tenemos saludos de Tepic Nayarit, de Querétaro, de Morelos, de Morelia, Michoacán, de Matamoros, de Coahuila, muy bien, de Aguascalientes, de Veracruz, de San Luis Potosí, wow, de Guanajuato. ¿Cuántas personas están viendo de varias partes de la Ciudad de México? Muy bien, tenemos de Manzanillo, de Coahuila, de Cuernavaca. Estoy viendo aquí, de la UAM Xochimilco, de donde yo soy egresado. Prácticamente Sí, es lo que todo estoy el país, viendo. doctor. Qué Es lo que bien. estoy viendo. Qué padre. Nos acompañaron en este webinar 240 personas, de las cuales pues prácticamente todo México. Pues ya mencionó algunos, también nos mandaron saludos de Puebla, de Baja California Norte, de Sinaloa, de Manzanillo, Colima, el Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, San Luis Potosí, Coahuila, Michoacán, Morelos, Querétaro, Nayarit, de la FEMAFE, nos acompañan también por ahí los Doctor de la Francisco Cadena, mi FEMAFE, amigo, ¿cómo estamos? Muchas gracias por escucharnos. del Hospital de Cardiología del Siglo XXI, y pues también nos acompañaron de otros países, nos mandaron saludos de Ecuador, Así es. de Paraguay. Sí, sí, de varios Saludos. países como son Poza Rica, de Lima, Perú, de Ecuador, Venezuela y Paraguay. Chile. Exacto. Muy bien. Y si puedo repetir el nombre del canal YouTube, así como tu servidor se llama Eric Landeros Olvera. Así lo puedes encontrar. Por ahí tuve un problemita y hay un canal que dice mi nombre y tiene nada más 2 videos. No, busca el que tiene más de 50 videos, ese es el bueno. Pues muchas gracias. No sé si hay Una de las algunas preguntas, preguntas. doctor, que nos hace Félix Gerardo, nos pregunta: para el análisis factorial, exploratorio y confirmatorio, ¿es necesario que sean muestras diferentes para cada análisis factorial? Él nos No, escribe desde Sinaloa, desde la Facultad de Enfermería de Los Mochis. no, de hecho es la misma muestra. Y se hacen los dos, nada más de que si hay poca muestra, se hace un análisis factorial exploratorio. Pero si ya si se tiene una muestra robusta, pues se hace el exploratorio y el confirmatorio, pero es en los mismos sujetos de estudio, no se tienen que hacer 2 muestras. Ok. Aún- Y nos Doctor, le mandan pregunta, una perdón, adelante, adelante, Cristian. adelante, No, lo que pasa es que le mandan una felicitación. Me imagino que estuvo por ahí usted con esta persona en una maestría y le manda saludos desde San Luis Potosí, María Elena Zavala. No Ay, qué sé, como que linda, ella lo muchas ubica gracias.
como que estuvo en alguna maestría, no sé, porque no es pregunta, es una felicitación especial. Fíjate que yo inicié a estudiar enfermería en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hice casi 2 semestres de la licenciatura en enfermería. Les mando un fuerte abrazo a todas mis amigas de San Luis Potosí, porque a pesar de que después de 30 años, creo que fue el aniversario, me invitaron para recibir también mi diploma. Fue un acto súper lindo, de que a pesar que casi nada más estuve un año con ellas, pues nunca dejamos de comunicarnos. Yo quiero mucho allá a San Luis Potosí. Déjame cerrar la ventana que está lloviendo y se escucha mucho. Listo. Muy bien, doctor. Nos pregunta María Isabel Rangel Aguilar que referente a los jueces, que qué requisitos deben de tener los jueces. Mira, los jueces tienen que tener los requisitos que el investigador determine y también tenemos que ver cuál es el objetivo del instrumento, la temática del instrumento. Por ejemplo, si vas a medir, no sé, autoeficacia para hacer ejercicio, pues tú tienes que invitar a jueces que sean deportistas o que su línea de investigación sea deporte. No vas a invitar a una enfermera que sea de quirófano, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la temática tiene que ser, o los jueces tienen que tener experiencia en la temática, eso es importante, o experiencia en la validación de los instrumentos, o que tengan experiencia en el servicio donde se quiere validar el instrumento. Ya la maestra Ana Morales les va a platicar sobre las características de los jueces que ella determinó para que pudieran validar el instrumento de la valoración perioperatoria. Y es muy específico. No solamente fue el grado académico, sino que trabajaran en quirófano y que tuvieran ciertos años de experiencia. Ujú. Por aquí hay otra pregunta, doctor. Este, permítame. Dice, permítame, es que como escriben bastante, de repente ya se me pierde la pregunta, pero aquí está. Dice, me perdí un poco, si tengo 15 ítems, ¿tengo que tener 20 a 30 sujetos por cada uno de los ítems? Se está hablando de un análisis factorial. Vamos a hacer la cuenta. Para un análisis factorial perdón, exploratorio, se tiene que tener de 10 a 15 sujetos por cada ítem. Si nosotros tenemos un instrumento de 25 ítems, tenemos que multiplicarlo por, pues, ¿qué les parece? Por 15 sujetos de estudio. Tenemos que tener una muestra de 375 personas. ¿Mm? Si el análisis es confirmatorio, se tiene que tener hasta 30 sujetos por cada ítem. Entonces, multiplicamos los 25 ítems por 30 sujetos. Nuestra muestra tiene que ser de 750 sujetos de estudio. Como se dan cuenta, no es tan fácil. Eh, Muchas veces, algunos autores dicen que no es necesario tantos sujetos de estudio por cada ítem. La doctora Villalobos, que quiero mucho, nuestra colombiana, dice que con que tengas 10 ítems, 10 sujetos de estudio por ítems es más que suficiente. Pero los que nos dedicamos a la estadística sabemos que es importante la variabilidad para que podamos tener mayor validación de este instrumento. Ok, bueno, mire, una última pregunta, doctor. Dice, muy buenas noches, espero se encuentre excelente todos. Mi pregunta es la siguiente, si una prueba tiene preguntas con diferentes niveles de dificultad, ¿qué coeficiente sería más recomendable usar? ¿KR20 o KR21? ¿Por qué y en qué tipo de variable usted lo ha ocupado convenientemente? Sí, fíjense que hay instrumentos que tienen mucha, que tienen secciones que utilizan pruebas de opción múltiple, pruebas dicotómicas y después hasta escala tipo Likert, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa situación, pues nos es difícil estar evaluando los instrumentos con la metodología que estamos proponiendo. Pero fíjense, cuando tenemos este tipo de instrumentos, lo ideal
es hacer la validación por cada una de las secciones. Los de opción múltiple, pues no tienen más que validarse desde el punto de vista cualitativo. Los de que tengan opción dicotómica por la escala tipo Likert, perdón, por la KR20. Y los que tengan escala tipo Likert, pues eso ya se va a poder validar por jueces. Este es un gran problema que tiene, por ejemplo, un instrumento que mide el consumo de alcohol que se llama Audit, que es muy utilizado y que ya está más que validado en México y pues es confiable totalmente. Pero si se quisiera hacer la validación por una sola técnica, es difícil porque el audit utiliza pues varios tipos de respuesta. Sí, así es. Entonces, lo que nosotros tenemos que identificar es saber de qué manera lo vamos a poder